Muy buenas tardes. La Biblioteca Mexicana de la Fundación Miguel Alemán les da la más cordial bienvenida a amigos e integrantes del Colegio Mexicano de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello. Sean ustedes bienvenidos. Antes de dar inicio a la sesión, les ruego amablemente apaguen sus celulares o lo pongan en sistema de vibración para evitar interrumpir al ponente y a los demás integrantes de la mesa directiva. Nos acompañan en el presidium integrantes de la mesa directiva del colegio y cedo la palabra al presidente del colegio, el doctor Juan Rosas Peña. Buenas noches a todos. Ya son 6:30 y por respeto a los que llegaron en forma puntual, vamos a dar inicio a la conferencia que en forma previa estuvimos anunciando a través de nuestros puntos de comunicación. Pero antes de dar inicio, solamente quisiera comentarles algún aspecto sobre los avances del colegio. Pues prácticamente están hechas todas las aclaraciones con la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública con respecto al trámite para quedar legalizado completamente el colegio ante la Dirección General de Profesiones. Prácticamente fueron muy pocos los puntos que nos pidieron que quitáramos de los estatutos y gracias a la cooperación, y agradezco enormemente al licenciado José Luis Franco Varela, notario de la Notaría 150 de la Ciudad de México aquí presente, las facilidades que nos ha dado y sobre todo lo bien que nos ha ayudado a estructurar esto en forma correcta. Eso sería, hoy vamos a firmar los 8 miembros del Consejo Ejecutivo del colegio y a partir de la próxima semana prácticamente tenemos ya todo listo para ingresar y el colegio quede totalmente registrado ante la Dirección General de Profesiones y quizás ahorita el licenciado David nos pueda decir la importancia de todo esto. Asimismo, me permito pasar aquí al podio para presentar a nuestro ponente sobre la interesante conferencia que vamos a escuchar. El día de hoy vamos a hablar algo sobre el consentimiento informado médico. Como todos ustedes saben, es un documento mediante el cual se garantiza que el candidato o el trabajador es informado y acepta voluntariamente la realización de las evaluaciones médicas, ocupacionales, después de haber comprendido la información que se le ha dado acerca también de los objetivos del examen o la cirugía y los beneficios y los directrices a seguir, así como las posibles complicaciones y secuelas de todo esto. Y qué mejor escuchar el día de hoy un tema tan interesante que nos involucra a la comunidad médica, tanto otorrinolaringológica como de otras especialidades, hablar de una persona joven, pero que ha estado muy involucrada en todos los aspectos médico-legales. Les hablo del licenciado en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Asimismo, concluyó su maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos en la Universidad Panamericana. Y otra cosa que debo de agradecerle al licenciado David Jesús Sánchez Mejía es que el día de mañana viaja para continuar un máster en la Universidad de Loyola en Chicago. Recientemente se ha desempeñado como secretario auxiliar en la ponencia del ministro José Ramón Cosío Díaz en la Suprema Corte de Justicia, donde colaboró por más de 8 años. Entre 2014 y 2016 ha participado como invitado en el Comité de Vinculación Externa en la materia normativa de la Academia Nacional de Medicina y ha participado como asesor en el grupo sobre análisis de casos de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico. Actualmente es profesor en materia de salud y derecho de la Facultad de Medicina de la UNAM y es autor y coautor de diversos capítulos de libros, artículos sobre las relaciones entre el derecho y medicina y asimismo entre sus líneas de investigación que se encuentran en el Consejo de Salubridad General. También es miembro de la Gaceta Médica como consultor y para mí es un gusto presentarles al doctor licenciado David Jesús Sánchez Mejía y te agradezco mucho, David, que hayas aceptado la invitación para estar platicando con un grupo de médicos muy interesados en un tema
que por demás está involucrado todos los días quienes realizamos procedimientos quirúrgicos o algún otro procedimiento invasivo. Muchas gracias de antemano. Nos pasamos nosotros para acá. Buenas noches a todos ustedes. Antes de comenzar, quiero agradecer la invitación del doctor Rosas a poder conversar con ustedes un breve periodo de tiempo para reflexionar sobre temas de importancia jurídica que inciden diariamente en la vida y en la práctica médica y que comúnmente o usualmente pueden pasar desapercibidos, pero que tienen cada vez mayor relevancia. Me gustaría contextualizar un poco la plática que les daré. La dividí en 4 secciones. La primera es una definición estrictamente doctrinal, después abordaré un poco la definición legal del consentimiento informado y en un tercer bloque veré la evolución jurisprudencial que ha tenido dentro de la Suprema Corte y en resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la importancia que tiene esto para ustedes, y trataré de mostrárselos de manera, antes de las conclusiones, con 3 ejemplos de qué considero que puede mejorarse, qué está bien hecho y qué francamente alertaría a todos los que deberían de llenar estos formularios. Pues bueno, ¿qué es el consentimiento informado? El consentimiento informado doctrinalmente se compone de 2 elementos: la información, como su propia definición lo dice, y el consentimiento de la persona. La información siempre relacionada con riesgos y beneficios, así como las alternativas del procedimiento quirúrgico al que se someterá a la persona, y el consentimiento, es decir, la manifestación de la voluntad. Por información debemos de entender que debe ser aquella proporcionada a los pacientes para que puedan en un momento dado tomar una decisión. Y dentro de esta información que se le debe de dar, enumero aquí algunos puntos importantes que deben de tomarse en cuenta, que son su estado de salud, el procedimiento que se propone y cuáles son los fines del procedimiento que se propone, los beneficios esperados, los riesgos, molestias y efectos adversos que puede generar, la especificación de los procedimientos alternativos, esto es muy importante y más adelante lo abordaremos, y las consecuencias previsibles de la no realización. ¿Por qué las consecuencias previsibles de la no realización? Porque aquí partimos de que la voluntad del paciente al tomar la decisión es plena. Entonces, si ustedes dan toda esta información y el paciente, a pesar de conocer riesgos, alternativas, beneficios, decide no hacerlo, pues ustedes no podrán incidir más en la voluntad del paciente para someterse o no a un procedimiento quirúrgico. Por su parte, el consentimiento lo traducimos en la manifestación libre y autónoma en favor de un procedimiento o alternativa, entendiendo por libertad de autonomía la posibilidad de elegir sin condicionamientos propios o ajenos y así expresar su elección ponderada de entre un procedimiento o alternativa de los que le fueron explicados. ¿Y a qué me refiero con condicionamientos propios o ajenos? Condicionamientos propios pueden ser todas aquellas condiciones de su estado de salud que le impidan tomar una decisión de manera autónoma, como podría ser un paciente psiquiátrico que tiene algún padecimiento de carácter psiquiátrico y que en un momento o que carece de momentos de lucidez para tomar una determinación, o elementos o condicionantes externos, aquellos que puedan incidir la familia que está presionando, ya opérate de esto, hay que salir de esto, o el médico que pueda presionar o tratar de influir en la decisión del paciente. Pasando de esta definición estrictamente doctrinal, convendría preguntarnos dónde se encuentra regulado. Pues bueno, como todos ustedes saben, el artículo 4º constitucional prevé el derecho a la salud. Si bien expresamente no está explícito el derecho al consentimiento informado en el artículo 4º constitucional, la Ley General de Salud lo desarrolla en distintos capítulos y títulos de la ley,
así como en el reglamento de atención médica, en los artículos 80, 81, 82, y de manera puntual se desarrollan los elementos que lo componen en la NOM 04 del 2012. ¿Qué implicaciones ha tenido el consentimiento en la práctica médica? Pues bueno, aquí debo hacer un comentario sobre cuál fue el sesgo de la metodología que elegí. Partí únicamente de criterios de la Suprema Corte, de sus salas o del Pleno, no tomé en consideración criterios de tribunales colegiados, que como ustedes saben, también emiten constantemente criterios y tesis de jurisprudencia, pero para acotarlo un poco decidí únicamente expresarles aquí lo que la Corte, que es nuestro máximo tribunal, ha dicho al respecto. ¿Qué ha dicho? Al resolver la contradicción de tesis 93-2011 que versó sobre diversos conflictos que versaban sobre temas de anestesia y de cómo se podría realizar un consentimiento informado para determinados procedimientos, la Corte reconoció como derecho fundamental de los pacientes el derecho a la información para celebrar un consentimiento informado. Este para mí es como el primer punto y el primer gran paso que da la Corte en reconocer y ampliar el derecho a la salud de los pacientes al reconocer el consentimiento como un elemento de este. Hay distintas posiciones que comentaré ahora que lleguemos al caso de la Corte Interamericana, en que algunos consideran que no necesariamente se vincula el consentimiento informado al derecho a la salud. Hay quienes consideran que se vincula más a la libre autodeterminación de la persona, que se vincula más inclusive al acceso a la justicia, pero la Corte ha dicho que forma parte del derecho a la salud. Otro caso paradigmático fueron, porque estos son 4 casos y aquí me detendré un poco más porque participé en la elaboración del proyecto de sentencia, entonces tengo un poco de más elementos fácticos para comentar el caso. Es el amparo directo 42, 43, 44 y 45, 2012. Brevemente, el contexto fue una paciente que de joven, recién nacida prácticamente, sufre una infección. Esta infección derivó en una lesión en su cadera. La cadera estuvo muy afectada, toda su vida llevó tratamiento médico, terapias, le hicieron un par de cirugías, hasta que cumple 28 años, 27 años me parece, y va a un Instituto Nacional de Salud a que le practiquen un procedimiento quirúrgico. Primero le sugieren terapia, no resulta, sugieren el reemplazo articular de cadera y derivado de la cirugía se genera una lesión en el nervio ciático. Haciendo la historia muy breve, la paciente reclamó del instituto y de los médicos una indemnización y que se le pagara tratamiento médico de por vida. ¿Qué reclamaba? Que durante la cirugía se había generado un daño y que había sido un daño causado por negligencia y que además de esta negligencia ella no sabía todas las implicaciones que podría tener la cirugía a la que fue sometida porque no había firmado un buen consentimiento informado. Por su parte, los médicos reclamaban que no procedía la acción de esta paciente porque su consentimiento fue expreso, que inclusive asistió a una plática grupal, que fue acompañada por su mamá y que además esos formatos se los daba el propio hospital. Por su parte, el hospital decía que había habido una plática, que había una lista, que había un expediente y sin embargo no debía de tomarse en consideración esto para considerar que había habido negligencia. ¿Qué concluye el caso? Después de muchas etapas procesales, que las voy a obviar para no aburrirlos, llega a la Suprema Corte y la Suprema Corte decide la importancia del consentimiento informado. ¿Y qué decidió la Corte? En primer lugar, que las cartas de consentimiento informado son un derecho, reafirmando lo que ya se había dicho. En segundo lugar, que no son una carga administrativa, como algunas ocasiones se les
denomina por parte del personal de salud, sino que es un elemento que le permite al paciente tomar una decisión libre y autónoma. ¿Y por qué era importante? ¿O por qué fue importante en este caso y que derivó en que la Corte considerara que sí había responsabilidad por parte de los médicos y del instituto? Porque afirmó que un consentimiento informado no puede contener afirmaciones genéricas, que debe de hacer mención a las condiciones específicas del estado de salud del paciente, que debe de incluir los riesgos y los beneficios, y aquí en una fórmula de manera de mayor abundamiento la primera sala sugirió tomar en consideración los riesgos más comunes, aunque fueran los menos graves, y los menos comunes, pero los más graves, y dijo que básicamente las plásticas grupales no son válidas para acreditar que una persona fue debidamente informada del procedimiento al cual se le iba a someter. ¿Por qué? Porque una plática grupal no atiende a las condiciones específicas del paciente. Y esta persona, al haber sido operada en varias ocasiones de joven, implicaba un mayor riesgo la realización o no realización de esa cirugía. Y entonces se concluye que no contó con toda esta información y derivó en una condena bastante fuerte en contra de los médicos y del propio instituto. Era un poco lo que les decía, no debe de verse como una carga excesiva, sino como un elemento que les da seguridad jurídica a ustedes, porque, y aquí conviene precisar, un buen consentimiento informado no garantiza que pudieran llegar a ser denunciados o demandados, para ser exactos. Un buen consentimiento no implica que no te vayan a demandar por negligencia, pero lo que sí implica un buen consentimiento informado es que como médicos le van a dar al juzgador elementos adecuados para aproximarse al caso. Debemos de tomar en consideración que los jueces no son expertos en medicina, ni los de primera instancia, ni los de segunda, ni los magistrados, ni los ministros. Entonces, en la medida de que un juez se aproxime a un expediente clínico que contenga elementos claros de fácil comprensión, pues su valoración podrá ser un poco más fácil e inclusive acertada, independientemente de que durante el proceso se ofrezcan peritajes de expertos. Entonces, ¿por qué considero yo que es una buena herramienta que les brinda seguridad jurídica el consentimiento informado? Por esto, porque si bien no garantiza que no los vayan a demandar, sí garantiza que el ministro tendrá o el juez tendrá mejores elementos para resolver. Y otro aspecto muy importante que se resolvió en este caso, otros dos, fueron, por un lado, que no es un argumento válido decir que el hospital es el que proporciona los formularios y que por tanto el médico no es responsable. ¿Por qué se dijo esto? Porque quien conduce la relación médico-paciente es el médico tratante. Entonces, si el hospital te da un consentimiento informado deficiente, mal fundamentado, y ustedes no lo corrigen o no tratan de hacer un documento propio que contenga los requisitos mínimos, pues no los eximirá de una posible responsabilidad que no lo hayan hecho de manera adecuada. ¿Por qué? Porque ustedes son los responsables de conducir la relación con su paciente. Y además, ¿qué se dijo? Que la falta de un adecuado consentimiento informado puede generar también responsabilidad por daño moral. ¿Qué quiere decir esto? Que independientemente de que, suponiendo este caso, la paciente no haya sido dañada físicamente, esto es que no hubiera tenido la lesión en el nervio ciático, por el simple hecho de no haber sido informada debidamente, ella podría demandar por el daño moral. ¿Por qué? Porque se le ocasiona una afectación a su integridad, a su entorno, y aquí se estableció un candado, porque veo caras de preocupación
de pues todo el mundo nos va a denunciar. Pues no, no necesariamente es así, porque la Corte lo que dijo es, si bien puedes ser demandado por daño moral por no cumplir con tu deber, al ser únicamente hablando daño moral, será el paciente quien tenga que probar en mayor medida que se le generó esta afectación a su persona y a su integridad y a sus emociones. Entonces, allí se estableció un candado para no generar un sinnúmero de demandas en contra de médicos, solo por daño moral. Finalmente, hay otro caso más reciente que se resolvió el año pasado, y este se acotó a cuestiones en el área de urgencias y del estándar que debe de haber al otorgar o al solicitar un consentimiento informado cuando hay una emergencia o una urgencia al momento, ya sea de la realización del acto o cuando una persona llega en una ambulancia a la sala de urgencias. Aquí, el caso de urgencia, efectivamente, desde la NOM de urgencias y la misma del expediente clínico prevén el caso de urgencia, lo que hizo aquí la primera sala fue delimitar qué se iba a entender por caso de urgencia y cómo se iba a establecer su análisis. Básicamente se dijo que se justificaba la ausencia del consentimiento cuando hubiera un imprevisto en la realización del acto médico, pero que para poder considerar que así fue, se iba a aplicar un escrutinio más alto en el deber del médico. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el acto médico que se realice sin consentimiento por estimarse de urgencia puede ser considerado como negligencia siempre y cuando no se demuestre que era una actuación imperiosa y que esté de acuerdo y se manifieste en el expediente clínico que hubo otro médico de acuerdo en la realización de ese procedimiento. Entonces, con estos tres casos, que son pocos todavía, y es algo que recurrentemente comentamos, usualmente o anteriormente llegaban 1 o 2 casos de este tipo a la Suprema Corte por año y eran contados, ya llegaban por atracción o a lo mejor en revisión llegaban, pero son contados. Pero el número de demandas en contra de médicos ha aumentado exponencialmente y nosotros lo notamos mucho tiempo en las sesiones de sala. Las sesiones de sala usualmente se revisan entre 75 y 100 asuntos. Si anteriormente se veía uno cada semestre, ahorita, y no es por asustarlos, en promedio se pueden ver 2 o 3 por cada miércoles. Algunos buenos, algunos malos, unos no proceden, otros sí proceden, pero lo que quiero reflejar, más que una preocupación, es un foco de alerta de el incremento constante que ha habido en las demandas, ya sea en la vía civil o administrativa, según corresponda, pero también estos datos los podemos ver reflejados en los números de quejas que se presentan ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos o los mismos procedimientos que se inician en la Comisión Nacional de Arbitraje Médico. Entonces es importante que a partir de estos criterios, de pocos criterios todavía, ustedes puedan ir tomando elementos que les permitan conducirse de una mejor manera al momento del llenado de los formularios y así tener una herramienta de protección que esperemos nunca la necesiten, pero que en caso de necesitarla, pues será lo que un juez o un abogado estudiará y con base en ello resolverá. Y finalmente incluí un criterio de la Corte Interamericana de reciente resolución de finales del año pasado. ¿Por qué? Porque, como algunos de ustedes deben de saber, los criterios jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son obligatorios para México. ¿Qué quiere decir esto? Que independientemente de que el contenido de esta sentencia de la Corte Interamericana no esté en una norma de nosotros o
o una norma administrativa de menor jerarquía, se vuelve vinculante. Y entonces cualquier abogado que pudiera tener a la mano este criterio y demandar a un médico por una deficiencia en su consentimiento informado, además de otras cosas, pues podría tomarlo como parámetro. Y lo podría tomar como parámetro, y si lo contrastamos con la normativa vigente actual, pues esto es mucho más amplio, y no cumplir podría generar algún nivel de responsabilidad. Entonces, este caso es un caso muy, muy doloroso, porque fue una mujer indígena que durante su tercer embarazo sufrió complicaciones, y al perder al producto de ese embarazo le hicieron una ligadura de trompas sin su autorización. Pasa todo el proceso dentro de Bolivia, llega a la Corte Interamericana, y la Corte Interamericana, entre muchas otras cosas, dijo que el consentimiento es un derecho fundamental. Y ellos, en la Corte Interamericana, lo relacionaron más a la libre autodeterminación de la persona, no tanto al derecho a la salud, y lo desarrollan como un mecanismo bidireccional de interacción entre el médico y el paciente, a través del cual se participa como paciente en la toma de decisiones. Y hay algo que me gusta mucho de esta resolución, que es una reflexión en torno a la evolución de la relación médico-paciente, y que sostiene que no debemos de seguir, o que este tipo de decisiones rompe con el modelo tradicional en el que el médico recibía al paciente, el paciente asumía que todo lo que le decía el médico era cierto y era lo correcto y era lo que convenía, y pues iba con su receta y suministraba la receta, o aceptaba la cirugía que le proporcionaban, le ofrecían, y se sometía a ella y no pasaba nada. Y este tipo de decisiones, la propia Corte dice que ha roto este modelo tradicional para darle un mayor peso a la voluntad de las personas, y que son ellas las que al final toman la decisión. Y dentro de su estudio desarrollaron algo similar o cercano a lo que se intentó hacer en la sentencia del AD 42, que fue un estándar de qué debe de tener o qué debemos entender por consentimiento informado, y unos elementos esenciales. El primero es que tiene que ser previo. Esto parecería una obviedad, pero pues sí, tú no puedes operar a alguien y después pedirle que te firme su consentimiento. Tiene que ser de carácter previo, siempre antes de la realización del procedimiento que se ofrece, de manera libre, voluntaria, sin presiones de ningún tipo, ya sean, como decía al principio, sin presiones de la familia o del propio personal médico, y tiene que ser pleno e informado. ¿Y qué entendían o qué entendieron los jueces de la Corte Interamericana por un consentimiento pleno e informado? Que contuviera la evolución del diagnóstico, el objetivo, método, duración probable de la cirugía, los beneficios y riesgos esperados, los posibles efectos desfavorables, las alternativas, las consecuencias y lo que se estima que ocurrirá antes, durante y después del tratamiento. Este estándar es mucho más amplio de lo que ya había desarrollado nuestra Corte, pero pues eso es vinculante, por así decirlo, para ustedes, aunque no esté en una norma oficial mexicana o no lo veamos en una guía de práctica clínica, o aún no esté en el reglamento de atención médica. A partir de esto, y antes de entrar a los ejemplos, quisiera hacer un paréntesis para hacer una pequeña reflexión de la importancia de que como órgano colegiado ustedes puedan participar en la toma de decisiones que afectan a su gremio. ¿Por qué? Porque, como les decía, la NOM 04, que regula el expediente clínico y contiene la regulación del consentimiento informado, y todas las NOMs tienen una vigencia de 5 años. ¿Qué implica esto? Que legalmente cada 5 años se tiene que revisar el contenido de las NOMs para actualizarlo, mantenerlo vigente y que pues se mantenga lo más acorde a la realidad.
Sabemos que la medicina es una ciencia dinámica, que desde luego 5 años sobrepasan cualquier o son rebasados por cualquier avance científico y tecnológico en materia médica, pero este tipo de normativa es importante que ustedes puedan participar. ¿Y por qué decía que es importante que como órgano colegiado lo puedan hacer? Porque la ley de metrología prevé que una vez que se cumplen estos 5 años, las normas oficiales pueden ser sujetas o serán sujetas a una revisión. Y en este proceso de revisión pueden participar todos los actores interesados. Y aquí, desde luego, pueden acudir como médico en lo individual, pero qué mejor que traer el respaldo de un órgano colegiado que representa a todos los otorrinos y cirujanos de cabeza y cuello, por ejemplo, o como podría ser alguna otra asociación. ¿Y en qué momento podrían participar? Puede ser de manera previa, esto es que ustedes impulsaran desde el colegio la incorporación, por ejemplo, de estos elementos a la NOM. ¿Por qué? Porque aunque ya son obligatorios, le daría mayor certidumbre a todo el gremio, ¿no? Porque seguramente si les pregunto si sabían de esta resolución de Bolivia, no sé si alguno había escuchado este caso. ¿Usted sí? Sí, por parte de una práctica de derechos humanos. Es uno. Y además, sí, no sé si en esa plática les dijeron que es vinculante para el Estado mexicano y las implicaciones que esto podría tener. Entonces, como órgano colegiado, ustedes podrían incidir en que estos elementos, para darle una mayor certidumbre, una certeza jurídica al gremio, fueran incorporados. Es un ejemplo, porque así como puede haber una NOM únicamente expediente, puede haber una de cirugía o puede haber una de otro tipo de procedimiento. Otro momento en el que podrían participar sería una vez que se publica una NOM. Por ley se publica, previo a la aprobación de la NOM, se publica en el Diario Oficial de la Federación para que los interesados pudieran hacer comentarios respecto al contenido que se está proponiendo. Y ahí es otro buen momento en el que como órgano colegiado y especialistas en la materia, ustedes podrían alzar la voz y decir, yo considero que esto está bien, yo considero que esto no está tan bien, etcétera. Era un pequeño paréntesis y que retomaré más adelante, después de mostrarles algunos ejemplos que encontré en un ejercicio de clase con los alumnos de la Facultad de Medicina. El ejercicio consistió en que me dieran un consentimiento que usaran en alguna de las instituciones en las que estaban y me ayudaran a evaluarlo con base en los elementos de la NOM y con los elementos de clase. ¿Y qué encontramos o qué encontraron mis alumnos? Pues bueno, por ejemplo, aquí, este es de una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social, al que muchos de ustedes pertenecen, y este es un formato que yo calificaría de regular, por lo siguiente. En primer lugar, porque se fundamenta en una NOM que no está vigente. Esa sería como la falla más grave que encontró mi alumna. Señala la NOM 168 cuando en realidad la vigente es la 004 del 2012. ¿Qué me pareció acertado? Que prevén aquí el diagnóstico, el procedimiento que se proyecta, los riesgos más frecuentes y los beneficios. ¿Qué le faltaría? Las alternativas. Las alternativas no están, ahí por eso yo lo calificaría como de regular. Ahí hay un elemento que no está, pero que grosso modo podemos advertir que se encuentra más o menos bien. Otro ejemplo, que me pareció el mejor de los que me dieron mis alumnas y alumnos, que fue uno de un hospital de Pemex. Hay una declaratoria que firma el paciente en la cual pues manifiesta que se le informó adecuadamente, que comprendió toda esta información que se le proporcionó. Aquí
hay otro tipo de manifestación relacionado con prohibiciones, pero se parecería que está bien construido desde el punto de vista de las manifestaciones que da el paciente. Y aquí está el ejercicio. Esta era la página 1, esta es la página 2. Aquí prevé el estado actual del paciente, y aquí podemos ver el comentario de la alumna. Propone el tratamiento que se propone, los beneficios, los riesgos, y sí pone las alternativas. Pronóstico y probabilidad de éxito. El uso del lenguaje para los abogados luego llega a ser muy importante. Hablar de un pronóstico y probabilidad de éxito a mí me resulta dudoso, porque yo creo que como médicos, al ser una ciencia aleatoria y que los resultados pueden variar de paciente a paciente, pues no es tan sencillo comprometerse o dar un pronóstico. Obviamente habría que ir con cautela en la probabilidad del éxito, pero en general los requisitos y los elementos del tipo de información que se da podemos ver que están de manera adecuada. Y uno que me pareció muy mal y muy lamentable, y que espero no me lo tome a mal si hay alguien que pertenezca a esta clínica del ISSSTE, es esto, y es justo esto lo que la Corte dijo que no se valía. ¿Por qué no se valía? Si contamos, tenemos aquí el diagnóstico, bien, tenemos el procedimiento que se sugiere, también bien, pero tenemos que en 8 líneas se expresa que el paciente recibió información suficiente para el procedimiento quirúrgico que eligió. Y si lo leemos, pues todavía nos vamos a sorprender más, porque en pleno uso de mis facultades, se me explicó y entendí satisfactoriamente, él o los, ahí no se está precisando nada, se me propone y quedo enterado de los beneficios, no se dice cuáles, entiendo a la vez los riesgos, sin saber cuáles, tanto para la vida como la función, y aquí es la amplitud, es la ambigüedad absoluta, como para la función, las secuelas y complicaciones que se puedan presentar. ¿Cuáles son las complicaciones? Pues no sabemos. Considero que el balance entre riesgo y beneficio es positivo para mi salud. El pleno conocimiento anterior, doy mi consentimiento de forma voluntaria. Y aquí pues ya los requisitos formales, que pues esos no voy a entrar, porque pues es lo que dice la NOM, y si dice 2 firmas, pues tratemos de poner las 2 firmas, ¿no? Pero estos 3 ejemplos son algo de lo que me gustaría platicar, o que me gusta platicar con ustedes, que es la importancia de tratar de llevar de manera ordenada los consentimientos informados. Y no solo los consentimientos informados, porque solo es un problema de los muchos a los que se está enfrentando la práctica médica. El expediente clínico es otro, las notas, cómo se compone, quién las almacena, si se dan avisos de privacidad, si se dan avisos de confidencialidad para el uso y manejo de datos personales, si se lleva de manera electrónica, a quién le pertenece, si lo pueden destruir después de 5 años como dice la NOM, o se lo tienen que entregar a su paciente, qué sucede si les piden una copia. Como ven, la cantidad de problemas jurídicos que se avecinan o que se están generando en esta relación son muy amplios. Yo únicamente les platiqué uno, que es uno que me gusta bastante y que me llama la atención, y que puede ser un llamado de alerta para tratar, por un lado, de como gremio y como colegio, impulsar que la regulación sea la adecuada, y por otro lado, en lo particular, para pues incentivar o tratar de incidir en los procesos institucionales para que puedan mejorar los formatos, porque yo entiendo que en muchas ocasiones pues ustedes están un poco atados de mano a lo que les dice el hospital, sea público o privado, pero pues una recomendación en lo particular sería: cumplan con el requisito administrativo del hospital, pero a la par
cumplan consigo mismos a manera de protección con sus propios formatos. Y a manera de conclusión, me gustaría decir lo que ya dije en reiteradas ocasiones, que es un deber, pero a la vez una herramienta de seguridad jurídica, que la evolución del consentimiento rompe con esta idea tradicional de la relación médico-paciente y facilita el análisis jurídico del acto médico para los juzgadores, y que traten de participar, y aquí voy a ahondar, en los mecanismos institucionales para la elaboración de estos formatos. Y aquí voy a ahondar porque celebro mucho la constitución de un colegio de carácter nacional que trate de velar por los intereses y por las necesidades de los otorrinos y de los cirujanos de cabeza y cuello. Como ustedes saben, la iniciativa de hacer la colegiación y certificación profesional lleva varios años en el Congreso evolucionando, siendo analizada con pros, contras y muchos actores, pero todo apunta en que en algunos años, y no tardará, a lo mejor no en este sexenio, pero a lo mejor sí en el siguiente, que esto se vuelva una cuestión obligatoria. ¿Y qué importancia tiene que sea una cuestión obligatoria, o más bien que ustedes ya estén dentro de un colegio de carácter nacional, que una vez que se establezca como algo obligatorio, ustedes ya tendrán satisfecho este requisito? Y además de todos los beneficios que puede traer la colegiación. Yo creo que junto con las academias que se dedican únicamente al ámbito académico, de foros, de participación, y junto a las asociaciones que pudieran tener otro tipo de fines, el colegio puede ser una muy buena válvula de coordinación con ambos modelos de asociación para impulsar medidas que los protejan a ustedes como miembros colegiados, así como que les proporcione, y esto ya es una invitación a la mesa directiva aprovechando, que se conviertan en un medio de protección. Yo los invitaría a que si tienen alguna inquietud, algún problema, puedan acudir a su propio colegio para que el colegio los arrope, los acompañe, les diga: tu problema es de carácter fiscal, pues tenemos a alguien que te puede ayudar con el tema fiscal, tenemos a alguien que te puede ayudar en otro tipo de asunto, etcétera. Pues muchas gracias. No sé si tienen alguna pregunta o respuesta, y yo les doy la respuesta, si puedo. Un comentario. En Sí. Estados Unidos algunas asociaciones médicas hacen por gremio los consentimientos informados. Entonces, Sí. por decir algo, la Academia de Cirugía General, gracias, tiene unos formatos generales para consentimiento informado de hernioplastías o de apendicectomías, etcétera. ¿Sería factible eso aquí en México también por parte del colegio? Yo creo que sí y no. O sea, yo creo que se puede partir de un formato general, porque la cirugía, la rinoplastía, pues es muy específica. Yo creo que sí se podría partir de una base general, pero, y esto sí es muy importante, el documento tiene que reflejar que la información fue personalizada, y no que solo fue personalizada, sino que sí fue clara y coherente. Entonces, si bien se puede tener un modelo para una rinoplastía, pues siempre deberá de ponerse la condición específica del paciente, se deberá de poner las alternativas específicas del paciente. Habrá pacientes que pudieran optar por algún otro tipo de procedimiento, habrá unos que no, por condiciones que ustedes saben mejor que yo. Yo ahorita podría inventar, pero yo creo que podría generarse un modelo como base, pero no como solución a todo el problema. Tiene que ser particularizado a cada caso concreto. Esa sería mi respuesta. Sí. Sí, hay modelos de atención médica que se están haciendo ahorita, donde se está privilegiando mucho, se está aprendiendo más la relación médico-paciente, y se está privilegiando más que, por ejemplo, se adelanta una cirugía y el médico no conoce al paciente.
Entonces, yo quisiera preguntarle cuáles son las implicaciones jurídicas. El hecho que tú operes a un paciente que a lo mejor pasó programado a tu nombre, que tú no lo conoces, que tú no lograste tu interrogatorio ni exploración, ni nada por decirlo, y lo operas. Entonces yo quisiera saber cuál es la implicación jurídica, tanto para el consentimiento informado, ¿no? Porque pues se supone que el paciente, como médico ético, no tiene que saber pues sus antecedentes, tú lo valoraste, tú hablaste con él, tú le hiciste una serie de estudios para confirmar el diagnóstico, pero bueno, a veces hay modelos que se están implementando, pues que en donde hay un espacio quirúrgico, entonces, o sea, un paciente que a lo mejor a mí o se pasa con otro médico o viceversa, y pues se pierde esa relación médico-paciente. Entonces yo sí quisiera, si usted nada más pudiera ahondar un poquito en el aspecto jurídico, por favor. Sí, claro, con mucho gusto. Debemos de comprender también que hay un equipo médico y este equipo médico se puede componer de relaciones horizontales o verticales, ustedes las conocen, ¿no? Puede ser una interconsulta, puede ser una referencia, pero siempre va a haber un médico tratante y el médico tratante será el responsable en proporcionar esta información. ¿Qué sucedió? Y voy a regresar un poco al caso del 42, que el médico tratante era uno. Él dijo que iba a hacer la cirugía y al final el que hizo la cirugía fue el otro. Demandaron a los dos y a los dos los condenaron, porque no avisaron, no se le informó a la paciente que lo iba a operar otra persona. Y aquí hay otro, y era el otro problema que yo les decía. En un mundo ideal, ¿en qué supuesto podría darse el caso en el que tú, sin conocer al paciente, le pudieras hacer una cirugía? Una urgencia, o yo creo que con un expediente pulcro, que te permita a ti sentarte, revisar todo el expediente clínico del paciente y sin conocerlo tú decir, bueno, pues ya advertí que es diabético o es hipertenso y todas esas cosas. Pero si nos vamos para atrás, tú ya me hablabas del momento previo a la cirugía, pero si nos vamos más atrás, el problema es más de fondo, es cómo llenamos nuestros expedientes clínicos, quién los llena. Yo sé que usualmente en la práctica lo llena el residente o el estudiante y lo firma el médico tratante o el médico adscrito en condiciones de, en la noche cuando estés desocupado haces todas las notas de los pacientes, o sea, ese tipo de cosas condicionan mucho el resultado y pueden incidir a que al momento de tú practicar una cirugía de la cual no tuviste conocimiento previo del paciente, pues te encuentres algo que no era y a lo mejor tú no previste que era diabético, por así decirlo, y resultó que era diabético y eso genera alguna complicación. Entonces yo creo jurídicamente la responsabilidad se puede ir identificando, o sea, como cirujano tendríamos que analizar si tú actuaste conforme a la lex artis específica para el paciente, o sea, si tenías medios para saber que el paciente podría complicarse por cierta maniobra y aún así la realizaste, pues a lo mejor la responsabilidad solo recaería en el cirujano. Pero si se advierte que se llenó mal el expediente, que alguien canalizó mal al paciente, lo que sea, la responsabilidad no es única y exclusiva sobre una persona. Hubo otro caso que se fueron contra todos, demandaron cirujano, médico tratante, internista, enfermeras, estudiantes. Todo el mundo estaba preocupadísimo por eso, porque no sabían qué grado de responsabilidad podían tener, pero la responsabilidad puede ser gradual. Sí. ¿Me permite una pregunta, doctor Rosas? Una más, por favor. Ya. En cuanto a consentimientos informados, los ejemplos que nos mostraba, muchos trabajamos en institución, yo trabajo en institución pública, desgraciadamente en la institución donde yo trabajo, el consentimiento que manejamos
no se asemeja al que se parece más a la norma que usted mencionaba, se asemeja un poquito más al que no está tanto en la norma. Mi pregunta es, ¿eso es lo que nos da la institución? ¿Es lo que yo debo de firmar de acuerdo a la institución? ¿Qué tan valedero es para mí jurídicamente hacer mi propio consentimiento para que yo me pueda defender, ¿no? Porque la institución me da algo que me dice, esto es lo que tienes que llenar. Sí, yo creo que aquí son las dos cosas que mencionaba antes de finalizar. Por un lado, usted jamás voy a llamar a la insubordinación institucional y de que no llenen los formatos de las instituciones. Yo creo que tendrán que sujetarse al formato de la institución, tratar de incidir en que la institución mejore sus formatos. Y por otro, yo así en lo personal recomendaría que lleven sus propios formatos y que los guarden. Uno nunca sabe si lo pueden llegar a demandar o no. Inclusive, no sé, las reglas de cada hospital varían, pero inclusive pedir que se integre al expediente ese formato, al margen de que se haya cumplido con el otro que les proporciona la institución. Yo creo que sí es importante. Lo mínimo que debe de tener son los puntos que establece la NOM, y esos los ven en el punto 10 en adelante, así son requisitos formales. Requisitos más amplios que son conveniente que tengan son los que ya les dije y que eventualmente podrán exigírseles también. Entonces, mi recomendación sería esa, que a la par ustedes llenaran sus propios formatos para protección individual. Muchas gracias. Una mascarita ya, ¿no? Gracias. En relación a quién guarda el consentimiento, porque tú piensas que en tus manos lo tienes guardado en tu archivo y está salvo, ¿no? Hay quien lo incluye en el expediente porque así es como va en el hospital. Pero si tú haces tus propios formatos, te encuentras a veces con que las enfermeras desconocen los otros formatos y los sacan del expediente y no los mandan al archivo. En teoría deberían estar más a salvo si están en el expediente del hospital. Idealmente tendría que integrarse al expediente del paciente. Si no se pudiera, pues guardar una copia para uso exclusivo. Ok, gracias. Gracias. Si me permiten, no cabe duda que el inicio de cualquier organización, uno requiere el consejo, el colegio o cualquier institución del apoyo, y agradecidos estamos el Consejo Directivo del Colegio Mexicano de Otorrinolaringología, el apoyo indiscutible de la Fundación Miguel Alemán Valdés a través de su secretaria ejecutiva, licenciada Luz Helena Cabrera, si me hiciera el favor. Muchas gracias, licenciada, por creer en nosotros. Una fundación que tiene parte de las actividades en el área de salud muy interesantes. Agradezco enormemente, y usted sea portavoz con los encargados de la fundación, el licenciado, se me va ahorita el doctor Alejandro Carrillo Castro. Por favor, y muchísimas gracias. Y a ti, David, te agradezco enormemente que hayas aceptado, a pesar de que mañana te vas a Chicago y regresas en un año, y como quedamos probablemente en 2 meses podamos hacer algo muy interesante. Y nuevamente agradezco a la Fundación, agradezco a ti y al grupo de la oficina, que tú ya sabes que nos han facilitado todo esto. Y a nombre del Consejo Directivo del Colegio Mexicano, te queremos obsequiar un libro de una pintora mexicana muy emblemática de los años 40, 50, y nuevamente agradezco que hayas estado. Muchas gracias. Y ya para terminar, simplemente les agradezco a todos ustedes su presencia y los invitamos a un pequeño ambigú aquí en el flyer de la biblioteca. Muchas gracias.